todos nuestros asistentes a este evento que se lleva a cabo en el marco de la Semana de la Ingeniería y del evento Planeta Verde. Les doy a todos la más calurosa bienvenida, tanto a nuestros asistentes que se encuentran conectaditos a través de Teams de forma virtual, como a los asistentes que se encuentran desde nuestra sede de Bogotá y Bucaramanga en esta importante conferencia. En este momento ya somos aquí en Teams 26 personas y me indica la Inge Diana que se encuentra en Bogotá, que son aproximadamente también más de 20 personitas. En este momento vamos a compartir el link de asistencia para todas las personas que hoy nos acompañan. De verdad que les agradeceríamos mucho que pudieran, pues, hacer este diligenciamiento del link de asistencia, pues también para nosotros poder consolidar esta información. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, para todos muy buenas noches, muchas gracias por sus saludos aquí a través de nuestro chat de Teams. Sin más preámbulos, pues quiero ahora sí dar inicio a esta importante conferencia que se titula Consideraciones Ambientales de Fracking en Colombia, cuya ponente es la doctora Rosa Eugenia Reyes, doctora y magíster en Ciencias Biológicas y de Toxicología. Ella actualmente es docente investigadora de la Universidad Libertadores de Colombia. Así que le doy la más calurosa bienvenida y agradecemos enormemente su disposición para podernos acompañar en este evento. Doctora Rosa, le doy la palabra, el micrófono es todo suyo. Nos gustaría conocer también un poco rápidamente de tu trayectoria, así que te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches para todos. Para mí es un grandísimo placer, estoy muy contenta con la invitación para compartir con ustedes, nuestros estudiosos de la Universidad Manuela Beltrán, sobre este apasionante tema del fracturamiento hidráulico en Colombia. Ya tuve oportunidad de trabajar con ustedes en el pasado, realmente es una comunidad a la que quiero y respeto mucho y agradezco bastante a la profesora Marta Melisa por la invitación en la noche de hoy, este evento tan importante como es el Planeta Verde, que nos toca a todos, especialmente a los que tenemos esta sensibilidad hacia los temas relacionados con el medio ambiente y nuestros ecosistemas estratégicos, ¿no? Como bien dijo Marta, mi nombre es Rosa Eugenia Reyes Gil, yo soy bióloga de formación, tengo maestría y doctorado en el área de las ciencias biológicas, orientada siempre hacia el tema de la contaminación, la toxicología ambiental y bueno, todo lo que tiene que ver con la problemática del medio ambiente. Tengo varios años de experiencia docente universitaria, aproximadamente 30 años, y desde hace siempre me he dedicado a la parte docente y a la parte de investigación en el tema del ambiente. Y hace 4 años trabajo con la Fundación Universitaria Los Libertadores, justamente en el manejo de los temas ambientales. Eh, Dentro de nuestra trayectoria en la Fundación Los Libertadores, desarrollamos anualmente proyectos de investigación y bueno, hasta el momento, por el tiempo que llevo con ellas, me ha correspondido trabajar varias temáticas, por supuesto, ambientales. Una de ellas es las consideraciones ambientales, los problemas ambientales que están asociados con el fracturamiento hidráulico en el mundo, pero específicamente en Colombia. El siguiente tema al que le he dedicado mucho y por supuesto estoy a la orden de ustedes cuando quieran que conversemos sobre ello, es lo que tiene que ver con todo lo que es esta propuesta internacional sobre el desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. El año pasado, digamos que estuvimos trabajando mucho con eso, sobre todo tratando de entender, ¿no? Qué políticas estamos aplicando en Colombia para el logro de estos 17 ODS y cuál es el porcentaje de logro que llevamos hasta el momento y cuánto nos falta, ¿no? Un tema verdaderamente apasionante. Y bueno, actualmente también estamos trabajando el tema de las energías renovables, que es un tema importante, pero además de moda, ¿no? Los últimos 3 años con las subastas anunciadas por el gobierno nacional, pues ha abierto las puertas a
la propuesta de proyectos para el desarrollo de parques y parques eólicos y granjas fotovoltaicas solares para tratar de cambiar un poco nuestra matriz energética desde las fuentes no renovables hacia fuentes renovables de energía, como el sol, el viento, el agua, etc. Entonces, digamos que eso es más o menos los temas ambientales en que yo estoy inmersa. Estamos trabajando sobre eso, dirigiendo trabajos de grado, dictando cursos, conferencias, preparando artículos científicos, este, y bueno, sobre todo este tipo de trabajo de intercambio con ustedes y de formación, de sensibilización sobre los diferentes temas ambientales a todos nuestros estudiantes y estudiosos que son en definitiva pues el relevo y los que vienen y a los que les queda la importantísima tarea de echarle una manito a este planeta sobre todo por las generaciones futuras, ¿no? Entonces, digamos que es un tema, mi tema de trabajo pues es apasionante. Yo soy de las poquísimas personas a las que le pagan por hacer lo que les gusta y yo creo que este público de ingeniería ambiental pues también tienen esa semilla de aprender, de entender y de ser elementos de cambio, ¿no? Entonces, bueno, no dicho más, no les digo más que esto, quería presentarme así cortito y que sepan un poquito en lo que yo trabajo. Y bueno, quisiera compartir la presentación que preparé para ustedes el día de hoy. No sé si tengo ya el rol para hacerlo, creo que sí, ¿no? Marta. Sí, claro que sí, doctora Rosa. Ok, Muchas gracias por su presentación y contarnos un poquitico sobre lo que usted hace. Claro que sí, ya a partir de ese momento puedes, si gustas, también activar cámara o puedes compartir pantalla. Ya lo puedes perfecto. hacer en este momento. Sí, bueno, lamentablemente lo de mi cámara no va a ser porque está mala, me ha fallado. No te Pero preocupes. pero sí creo que no vamos a tener problema en la presentación de las diapositivas. Vamos a ver si logro presentarles ahora. Ahorita me imagino que en este momento están viendo el escritorio de mi computadora, Así es, así es. entonces vamos a esperar que abra acá. Inge Diana desde Bogotá, ¿pueden ver bien la pantalla? ¿Está clara la imagen? Sí, señora. Sí, aquí podemos visualizar sin ningún inconveniente. Ok, perfecto. Vamos a ponerla bien grandita para que todos veamos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Llega bien la voz Sí, está perfecto. a todos los rincones de Colombia. Créeme que sí, porque estamos estudiosos de ingeniería ambiental virtual, de ingeniería ambiental presencial, de la tecnología en desarrollo ambiental y de otros más programas de ingeniería, porque estamos en la Semana de la Ingeniería de nuestra Universidad Manuela Beltrán. Además, también tenemos externos a nuestra universidad. Tenemos un pool bien interesante de invitados en esta importante conferencia. Ya en este momento somos más de 40 personas conectadas a Teams y más de 20 personas conectadas de forma presencial en nuestro auditorio de Bogotá. Así que bueno, hoy la información se va a multiplicar, que es la idea a través de estos eventos, encuentros no solamente de profundización, sino también eventos científicos para que entre todos podamos consolidar esta red de conservación del ambiente, de prácticas sostenibles que nos lleven a hacer realmente un aporte a los objetivos del desarrollo sostenible. Así que bueno, nuevamente a todos nuestros asistentes les damos la más calurosa bienvenida y agradecemos enormemente su participación en este evento y esperamos pues nuevamente encontrarnos en otros más eventos que llevamos a cabo desde la unidad de ingeniería ambiental. Ya está cargando aquí la presentación la doctora Rosa, así que en un momento ya damos inicio formal a esta conferencia, Consideraciones Ambientales del Fracking en Colombia. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bueno y pertinente comentario. eh, el que tengamos un público tan especializado en el tema de las ingenierías, ¿no? Y de la parte tecnológica, pues hace que esta conferencia tenga más relevancia aún. O sea, creo que estamos en el grupo de personas que van a entender
completamente todo lo que estamos conversando acá, ¿no? Yo no les dije que dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Fundación Universitaria de los Libertadores, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. O sea que mi rol es formar desde el punto de vista ambiental en temas transversales como el tema ambiental a economistas, contadores y administradores. Pero ya cuando mis estudiantes son ustedes, son personas que están formadas ya dentro del tema, que tienen la formación y la sensibilización hacia el ambiente, pues entonces estos contenidos son mucho más aprovechados, diría yo, y entendidos como a mayor profundidad, porque, bueno, porque esa es la misión, ¿no? La misión de estos programas de ustedes. Entonces estoy muy contenta una vez más de estar acá y, bueno, demos inicio. Básicamente quería hablarles acerca el tema de consideraciones ambientales de fracturamiento hidráulico en Colombia, pero que es un tema en sí mismo que ha estado de moda siempre. En el último año ha dejado de mencionarse, pero hace un año, 2 años, todas las noticias que ustedes encontraban en la prensa tocaban de alguna manera el tema del fracturamiento hidráulico. Esa columna de opinión y todo lo que tiene que ver con la divulgación periodística se ha movido en el último año hacia las energías renovables. Ese cambio de temática, ¿no? El fracturamiento hidráulico en sí mismo es una técnica que se utiliza para extraer hidrocarburos que están atrapados en la roca madre. Es una técnica de extracción. Y bueno, pues abre un montón de posibilidades al uso de hidrocarburos que se llaman por eso, por estar atrapados en la roca madre, no convencionales. O sea, porque su extracción es diferente a la extracción de los hidrocarburos que se encuentran en los yacimientos normales de formación, para los cuales se utiliza únicamente la perforación vertical, que ya en sí mismo es una técnica bastante agresiva, ¿no? Y perturbadora del ambiente. Entonces, ¿cuál es el tema, o sea, la importancia del análisis del fracturamiento hidráulico? Primero que nada, tiene una importancia relevante desde el punto de vista económico. O sea, se plantea como una alternativa al uso de hidrocarburos de reservas que tenemos en el país y que tienen otros países del mundo para la obtención de energía, considerando que por ser los hidrocarburos derivados del petróleo, o sea, los hidrocarburos no renovables, los recursos naturales no renovables como el petróleo, una fuente agotable, o sea, que se agotan, se terminan, pues en ese sentido esperamos que también nuestros reservorios de petróleo también se estén agotando, y ese es el caso, eso es lo que se reporta desde la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, que hay un descenso importante en el petróleo de nuestros yacimientos y que hay que buscar fuentes alternativas. Y la que se les ocurrió, pues, es la de hidrocarburos no convencionales, que no están dentro de esos yacimientos que se están agotando, sino que están atrapados en rocas sedimentarias de baja movilidad, o conocido vulgarmente como lo llamamos nosotros, la roca madre. Entonces, el acceso a esos hidrocarburos, pues cumple con una técnica, debe aplicar una técnica diferente a la que se utiliza para los reservorios normales cotidianos que consideramos como hidrocarburos convencionales. A los que están atrapados en esa matriz rocosa se conocen como hidrocarburos no convencionales. Son los mismos hidrocarburos, solamente que la técnica que es necesaria para utilizar es diferente. Bueno, en principio, a manera de introducción, bueno, toda la demanda energética que el mundo, que las naciones tienen, se ha venido supliendo desde la revolución industrial en su primera fase por el carbón, con la invención de la máquina de vapor, el uso del carbón como fuente de energía, dadas sus grandes características, su capacidad de generar altas cantidades de energía calorífica. Posteriormente aparece el petróleo en escena, que sin desplazar el carbón se convierte en una de las principales fuentes de energía. Sin embargo, como les dije, el petróleo y el carbón son hidrocarburos, son recursos naturales no renovables y son agotables. Entonces se empiezan a buscar alternativas, ¿no?
La misma demanda mundial, que cada vez es mayor, hace que se requiera de alternativas a estas fuentes de energía que se agotan, son agotables, son no renovables. Entonces, entran en acción el desarrollo de las energías renovables, como la energía hidroeléctrica, que tiene un temprano arranque a mediados del siglo pasado con la creación de las hidroeléctricas, que generan una gran cantidad de energía, sobre todo en países como nosotros, como los nuestros, con un recurso hídrico extremadamente rico, ¿no? Una gran riqueza hídrica generada por nuestros ríos. Entonces comienza también a modificarse un poco la matriz energética en base al uso de esta fuente de agua, la fuente del agua como un recurso natural renovable para la generación de energía, pero también suena los hidrocarburos no convencionales. Son aquellos, como les digo, que están atrapados en las rocas sedimentarias. A estos hidrocarburos atrapados en estos intersticios de la roca se les conoce también como hidrocarburos shale, porque la roca se llama roca shale, roca de baja movilidad, roca de esquisto, ¿no? Que mantiene atrapadas estas moléculas de hidrocarburo y gas, sobre todo gas shale, y que es necesario un procedimiento, una técnica bastante bien conocida, de perforación vertical y horizontal para la extracción de estos hidrocarburos y su recuperación en superficie para las diferentes funciones, ¿no? En general, con esta diapositiva quería mostrarles la diferencia entre los hidrocarburos convencionales y los no convencionales. Los convencionales los extraemos de los reservorios naturales de petróleo y las no convencionales los extraemos de los intersticios de las rocas sedimentarias que se encuentran a profundidad, entre 3 y 5 kilómetros de profundidad, desde la superficie. Es una profundidad importante, ¿no? Entonces, vista de que estos hidrocarburos existen y que podrían ser pues una alternativa para ir compensando el agotamiento de los yacimientos convencionales, pues se ha analizado en todo el mundo las principales reservas que existen de este tipo de hidrocarburos. En nuestro continente hay reservas muy importantes en Canadá, Estados Unidos y México. En Sudamérica, donde estamos nosotros, se han detectado reservas en nuestro país, en Brasil, Argentina, un poquito en Chile, ¿no? En algunos de estos países. En el continente africano, tanto en el norte como en el sur de África, se encuentran también yacimientos de hidrocarburos no convencionales, igual que en Europa, como pueden ver en estas manchitas de acá. En Asia, reservorios reservas que no son explotadas porque ya de por sí las reservas convencionales de gas son muy importantes en Asia, son de hecho exportadas a otros países de Europa y ahorita, bueno, motivo del manejo geopolítico de inclusive la guerra, ¿no? Entonces los no convencionales pues no están siendo explotados, ¿no? Y bueno, en Asia, por supuesto, China, estos países asiáticos y en Australia. O sea, estas son las principales reservas. Son bien importantes y extraídas a gran escala, y de allí han salido, bueno, digamos que la mayoría de las informaciones, de los reportes científicos, de la información científica que nos permite analizar un poco los impactos de esta técnica sobre el medio ambiente, han sido extraídos principalmente de Canadá, pero fuertemente en Estados Unidos, en Argentina, en el yacimiento que se llama Vaca Muerta, se extrae hay una importante extracción, igual que en Australia, ¿no? Vamos a ver que la distribución de estos hidrocarburos en el mundo pues está de esta forma, donde contamos con la mayor reserva de hidrocarburos no convencionales en América, en un 42%, como les dije, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil. Seguido de Asia con un 22%, África con un 18%, Europa en un 12% y Australia en un 6%. En Australia, pues la extracción
de hidrocarburos no convencionales es activa y se hace a gran escala. De esta distribución de hidrocarburos no convencionales en el mundo, estos 10 países tienen el 75% de las reservas. El que tiene más es China, seguido sorprendentemente de Argentina en Sudamérica, Argelia, Estados Unidos y Canadá. Luego otro país nuestro de América Latina, México, Australia, Sudáfrica, Rusia, a Brasil, aquí en nuestro vecino país suramericano, y bueno, el resto constituye el 52,8%. O sea, básicamente, 75% de los recursos están en estos 10 países, de los cuales pertenecen a nuestra región, en América Latina, Argentina, México y Brasil, en cantidades importantes. Otros países como el nuestro también tienen reservas importantes. Ok, creo que es esta la que viene. En este sentido, pues, ¿dónde se practica básicamente el fracking en el mundo? Estados Unidos, Canadá, México, aunque en México la presión es muy fuerte contra la técnica. Argentina, donde está establecido en esta cuenca de Vaca Muerta. Inglaterra y Alemania en los países europeos. China, por supuesto en Asia, y Australia, que lo tiene tapadito, está acá. Australia, estos son los países donde activamente se practica la técnica de fracking. Como consecuencia de estas experiencias en estos países, pues se ha hecho mucha investigación, se ha reportado mucha información que revela los fuertes impactos ambientales que tiene esta técnica sobre los ecosistemas e inclusive sobre la salud pública. Entonces, eso ha traído como consecuencia que muchos países la hayan prohibido como práctica y esté prohibido de plano, como Escocia, Francia, Bulgaria, Sudáfrica, la República Checa, Suiza, Australia, Irlanda del Norte, Italia, España y Nueva Zelanda. A estos países se han sumado otros y en general en la mayoría de los países nuestros hay una fuerte crítica a la técnica del fracking justamente por las consecuencias que han venido reportándose en la literatura, ¿no? En nuestro país se han detectado, se han analizado 8 cuencas geológicas con un fuerte potencial para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Este mapa proviene de la empresa colombiana de petróleo Ecopetrol y fue construido en el año 2014, donde se culminaron los estudios exploratorios para analizar la presencia de este tipo de hidrocarburos en 8 de nuestras cuencas. Aquí se puede ver que, bueno, en el norte existe la cuenca geológica Sinú-San Jacinto. Luego, a lo largo del país, en el valle inferior, medio y superior del Magdalena, se han encontrado también yacimientos, o sea, cuencas importantes con contenido, con cantidad de hidrocarburos no convencionales. En las fronteras con Venezuela, en la zona César Ranchería y el Catatumbo, también se encuentran reservorios de este tipo de hidrocarburos, al igual que en la cordillera oriental y en la frontera con Ecuador, en el Caguán Putumayo. De manera que contamos con suficientes reservas para su explotación y se ha propuesto que sea una explotación activa en todo el país a partir del año 2014, como reemplazo a los hidrocarburos convencionales que comienzan a agotarse. Se habla de que en la extracción de hidrocarburos no convencionales en Colombia aseguraría una cierta independencia energética de por lo menos 20 años más a los que están planificados con los hidrocarburos convencionales. Entonces se ha dado una discusión un poco árida entre algo así como que los defensores del uso de hidrocarburos no convencionales en contra de los que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, este conflicto de ideas ha dividido, digamos, a la sociedad, a la sociedad civil en dos. Pero realmente yo diría que hay más presión desde la empresa de petróleo, las empresas asociadas,
Y bueno, por supuesto, todas las organizaciones de personas que tienen que ver con el petróleo, con la industria del petróleo, para el uso o para la extracción de este tipo de hidrocarburos. Tanto es así que en el 2014 se declara que hay que comenzar a extraer activamente estos yacimientos. La presión social fue muy importante. Se creó la Asociación de Colombia Libre de Fracking. En general la gente comienza a enterarse de cuáles son las personas, de cuáles son los impactos, ¿no?, de esta técnica sobre la sociedad civil y sobre la salud pública y sobre los ecosistemas, sobre el medio ambiente, sobre los reservorios de agua. Y presionan para que esto no ocurra. La Contraloría General de la República nombra una comisión independiente ¿podrían por favor cerrar los micrófonos? Gracias. En la Contraloría General de la República nombra una comisión independiente que analice el caso y como resultado del análisis que se hizo sobre los impactos del fracturamiento hidráulico, pues se prohíbe la realización del fracking en el país hasta nuevo aviso. Esto ocurre en el año 2014. Desde esa fecha hasta ahora hemos ido en idas y venidas sobre el uso o no de los hidrocarburos no convencionales. Lo único que lograron fue que se realizaran pruebas piloto para ver realmente cuál es el impacto que podría tener esta técnica bajo nuestras condiciones geológicas, climáticas, hidrológicas, etc., ¿no? Igualmente la sociedad civil no está de acuerdo. Igualmente protestan, meten recursos legales para prohibirlo. El último intento fue hace, creo que 2 semanas, que ustedes seguramente leyeron en la prensa que la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, había aprobado la realización de las pruebas pilotos de fracking en Puerto Wilches. Esto causó mucha conmoción, sobre todo en las poblaciones cercanas, que iban a estar impactadas por la actividad. Y evidentemente protestaron y evidentemente, bueno, esto se volvió a parar. Yo creo que hay mucha presión desde la misma sociedad civil que cada vez está más informada en contra de este tipo de técnicas que pueden ser muy agresivas con el ambiente y muy agresivas con la salud de las comunidades vecinas, para que no se realice. Y aunque no hay una prohibición real como la que hay en otros países europeos de la realización en fracking en Colombia, pues sí hay una resistencia, ¿no?, de la sociedad contra ella. ¿Por qué esto se da? Bueno, esto fue una de las cosas que a mí me motivó para trabajar el tema del fracking. ¿Cuánta información tienen nuestros estudiantes? O sea, las personas que estamos formando como futuros profesionales para tomar medidas en el desarrollo de sus países. ¿Cuánto? Como para poder tomar una posición crítica y razonada con respecto a de si se debe o no se debe realizar. Y si se va a realizar, bajo qué condiciones, ¿no? Entonces, este conflicto entre la supuesta independencia energética que nos pueden dar los hidrocarburos no convencionales versus los impactos ambientales y sociales que puede tener el fracking sobre las poblaciones y nuestros ecosistemas, es lo que me llevó a proponer, bueno, básicamente esta investigación. ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales generados por el fracturamiento hidráulico en la extracción y producción de hidrocarburos no convencionales? ¿Y cuáles medidas podrían implementarse, si es que esto es posible, ¿no?, para que este proceso pueda ser cercanamente sostenible o pueda ser realizado? Bueno, algunos de los resultados de la investigación, el primero de ellos era para mí conocer a profundidad en qué consiste el proceso. ¿Por qué decimos que es impactante? Bueno, para eso tenemos que conocer los procesos. Para ustedes como ingenieros es muy normal ver cualquiera de estas situaciones desde su proceso de producción. Entonces, básicamente, el proceso de extracción y producción de gas de esquisto y petróleos, de hidrocarburos no convencionales, empieza con la selección del sitio de perforación,
Ya vimos que hay todo ya un mapa bien estructurado y bien medido sobre nuestras principales reservas sobre este tipo de hidrocarburos. Allí, una vez que se selecciona el lugar, se selecciona el sitio, se adecúa el espacio. Esto por lo general implica, bueno, la preparación del emplazamiento donde vamos a instalar todas las facilidades necesarias para la realización de la extracción. Una vez que esas instalaciones, ese emplazamiento está acondicionado para el tal fin, se han creado las vías necesarias para llegar, se han instalado los taladros perforadores y todas las instalaciones necesarias, las balsas para la recuperación de las aguas, etcétera, y las diferentes almacenes con los reactivos y con todos los insumos necesarios, el campamento para el trabajo de los diferentes operarios que van a estar allí presentes, pues se comienza a hacer la perforación vertical. La perforación puede variar entre 3 y 5 kilómetros de profundidad. Requiere, pues, como todos ustedes saben, la ruptura del suelo a partir de un taladro que a su vez está generando ripios de perforación, o sea, restos de esa perforación que también deben ser extraídos. Esto no difiere de la extracción de hidrocarburos convencionales donde se perfora hasta llegar al yacimiento que estamos buscando para la extracción de petróleo. Sin embargo, aquí hay un plus. El plus, o sea, el siguiente paso es la perforación horizontal. Una vez que llegamos, ¿no? a la roca, hay que romperla. Se rompe, se perfora horizontalmente y se rompe la roca madre de la inyección de agua a presión con agentes apuntalantes, o sea, unos agentes tipo arena que se meten dentro de los intersticios de la roca y permiten que los espacios queden abiertos para que a partir de allí fluya el gas y el petróleo hacia la tubería que lo lleva hacia la superficie, ¿no? La inyección de este punto de fractura, o sea, la fractura viene por la inyección a presión, inyección de agua a alta presión, y esta agua contiene arena y aditivos químicos que van a facilitar este proceso de ruptura y movilización de los hidrocarburos. Visto en este diagrama que me pareció más didáctico, un poco para hablarles de los tipos de rocas generadoras de este gas shale o gas de esquisto. Estas rocas pueden ser de esquisto, lutitas o de pizarra, todas características por una baja movilidad. Los hidrocarburos están incluidos dentro de los microporos de esta roca, ¿no? Entonces, básicamente, el método de extracción consiste en perforar de manera vertical desde la plataforma, desde la superficie hasta la roca madre, que es esta estructura que ustedes ven acá, ¿no? Antes de llegar a la roca se comienza la perforación horizontal para poder acceder a todo el hidrocarburo que esté atrapado en la longitud de la roca, ¿no? Se utilizan explosivos, pequeñas detonaciones para crear la ruptura, y se hace el fracking, que es lo que conocen como ruptura, fracking o ruptura de la roca por la inyección, como les dije, de un fluido constituido por agua, químicos y agentes de apuntalamiento a alta presión. Esto hace que se rompa la roca, que los hidrocarburos fluyan a través de ella hacia la tubería y que ésta se devuelva a la superficie. Se reduce la presión para que haya este retorno. Básicamente, una vez que está en la superficie, el gas extraído se transporta hasta los diferentes gasoductos o a las plantas de compresión de gas que puedan estar presentes, y la mezcla de gas y otras sustancias que acompañan a ese fluido, pues son procesadas en plantas de separación que por lo general conducen a la generación de gases. Igual también aquí en la salida de los productos en superficie también hay pérdida de gases a la atmósfera y recuerden que estos gases son básicamente gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, ¿no? Entonces, entre los principales impactos, pues ya los podemos ver.
Desde que uno conoce, por eso es que era importante conocer el proceso de extracción, porque desde que uno conoce el proceso de extracción ya puede hablar de cuáles son los principales impactos, ¿no? Vemos que el agua que se inyecta tiene que extraerse de los reservorios de agua cercanos al sitio de extracción. Y esa cantidad de agua no es poca, son cantidades bien importantes que ya vamos a ver, cantidades por pozo, ¿no? Entonces hay un uso excesivo de agua, lo cual afecta los reservorios de agua cercanos y contaminación de las aguas superficiales, de los acuíferos profundos y de los acuíferos profundos y de los someros. O sea, hay contaminación en superficie porque estamos extrayendo todos estos hidrocarburos y trayendo de regreso todo esto, no solamente con el hidrocarburo y el gas, sino también con todo lo que nos conseguimos en el camino, aguas salobres, metales pesados, radioactividad, etcétera, ¿no? Generamos residuos sólidos y efluentes líquidos altamente contaminados, emisiones a la atmósfera, como le dije, del tipo de el metano y otros gases peligrosos. Hay un alto riesgo químico por el uso de las sustancias químicas que se tienen que poner en la mezcla con el agua para hacer la ruptura. Hay un alto ruido industrial proveniente pues de la actividad del taladro durante 24 horas de manera constante, más la movilización de todos los vehículos. Se requieren grandes espacios, ¿no? para hacer esta práctica, y hay que estar muy atentos sobre la ordenación del territorio para ver dónde se pueden hacer, y que no estemos sacrificando otras actividades u áreas que son de valor estratégico natural importantes para la realización del fracking. Incremento del tránsito vehicular, es necesario la creación de vías para llevar y traer cosas desde los diferentes emplazamientos. Y por último, y no menos importante, es que se ha detectado, y esto es un punto de estudio a nivel geológico en México y otros países del mundo, que con la perforación y la ruptura de la roca madre, pues se induce una sismicidad que antes no se detectaba en las zonas donde se realiza el fracking. No se puede hablar de terremotos, porque los terremotos, como ustedes saben, ocurren a alta profundidad. Nosotros con el fracking llegamos a los 5 kilómetros máximo. Sin embargo, con la ruptura de la roca madre, pues se crean movimientos sísmicos que no son propios de esas zonas, ¿no? Para hablar un poquito más en detalle, impactos verdaderamente importantes son el uso excesivo del agua. Este quizás sea el elemento más preocupante, ¿no? Dentro del tema del fracking. Para aquí, entre los datos que hemos conseguido con nuestra revisión, el método de la fractura hidráulica utiliza volúmenes de agua que van entre 8 y 38 millones de litros de agua, dependiendo de la permeabilidad de la roca. Eso varía dependiendo de la permeabilidad y de la profundidad. Entonces se utilizan, vean, esto es por pozo, ¿no? La profundidad de extracción del gas de pizarra es un importante factor en la contaminación de las aguas subterráneas. Con la perforación también podemos tener filtraciones, salidas de las sustancias que estamos inyectando hacia aguas subterráneas, que suelen ser también fuente de agua potable para las poblaciones cercanas. Hay contaminación en superficie producido por, como dije, por derrames, desbordes, filtraciones. Hay generación de residuos sólidos y líquidos importantes durante todo el proceso, emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, riesgos químicos, y aquí este es otro punto importante en el tema del fracking que también se ha analizado mucho, para la mezcla que lleva el agua de sustancias químicas que se le agregan, más el agente apuntalante para mantener los poros abiertos de la roca, y por las funciones que van a desarrollar, estas sustancias químicas son verdaderamente peligrosas. Básicamente se utilizan mezclas que llaman BETEX, benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, como sustancias que llaman como ablandadoras, ¿no? Que forman parte de la mezcla de agua que se inyecta, ¿no? Hablamos del ruido industrial, de la gran cantidad del ruido que se produce por el trabajo de los taladros y por el movimiento de los transportes. Lo que hablamos de los grandes requerimientos de espacio que podrían ser utilizados para otros
para otros fines, el incremento del tránsito vehicular y la sismicidad inducida, o sea, el movimiento de las capas de tierra. Básicamente, para que tengan ustedes una idea de lo que son estas sustancias, ¿no? El agua, la mezcla que se inyecta, que es quizás el punto de mayor discusión con el fracking, tiene agua y arena. Ustedes le van a decir, bueno, es que toda esa agua y la cantidad y arena, o sea, la cantidad de sustancias químicas que se agregan a esa mezcla representan un porcentaje muy pequeño, pero recuérdense también que estamos utilizando cantidades muy grandes de agua, ¿no? Entre ellos se utilizan biocidas para el control bacteriano, del crecimiento bacteriano, inhibidores de la corrosión, sustancias ácidas que ablanden la piedra y faciliten el movimiento de los hidrocarburos, reductores de fricción, agentes de dilución del hierro, inhibidores de incrustaciones, o sea, son sustancias químicas, es un cóctel químico que se usa para facilitar el ablandamiento de la piedra y la subida, o sea, el movimiento de estos hidrocarburos no convencionales hacia la superficie. Este es una lista pequeña, acorté por razones de espacio, de los productos que se utilizan en esta mezcla. Estaban súper protegidos por supuestos derechos de patente, pero en la comisión de las sociedades obreras en España se metió un recurso, se levantó la prohibición y se publicó finalmente qué es lo que tiene la mezcla de agua de fracking. Bueno, tiene metanol, que es altamente conocido como contaminante del aire, etilenglicol, diésel, un compuesto cancerígeno, naftaleno, sileno, ácido clorhídrico y ácido sulfúrico que están aquí en estas dos líneas, ¿no? Tolueno, etileno, lo que les decía, la mezcla de Betex, dietanolamina, formaldehído, tiourea, cloruro de bencilo, cumeno y benceno. O sea, todos estos compuestos son contaminantes importantes, son sustancias peligrosas, son sustancias inflamables. Ustedes seguramente ya vieron en algún momento que las comunidades cercanas a las áreas de fracking, cuando abren el agua y acercan una fuente de ignición, el agua se prende. ¿Se prende por qué? Porque algunas de estas sustancias son inflamables. Al ser inflamables ya son sustancias peligrosas, ¿no? Son inflamables y se incineran, ¿no? Entonces, esto es para que tengamos una idea de por qué es tan peligroso, ¿no? Esta mezcla de sustancias químicas que se agregan al agua de inyección para la ruptura hidráulica, ¿no? Y cómo es posible, cómo hay que trabajar para poder reemplazar las funciones de estas sustancias por otros que sean menos agresivas con el ambiente. Eso no se hace. Lo que realmente se tenía era protegido por derechos de patente la composición de estas sustancias. Entonces, bueno, es evidente, ¿no? Que este es un proceso bastante insostenible, ¿no? O sea, va a afectar directamente la calidad de vida de las comunidades cercanas. Se han reportado, hay muchos estudios, miren, realmente la bibliografía sobre el fracking es inmensa. Hay muchos estudios donde han detectado casos de cáncer producidos por estas sustancias que son cancerígenas, que están dentro del agua, que filtran, ¿no? Que filtran hacia los cuerpos de agua de consumo. Debilidades en la legislación, efectos sobre la cultura de los pueblos. Es una actividad que requiere una alta inversión en investigación y desarrollo y, bueno, se afecta a la salud pública. Desde el punto de vista económico, pues tampoco es que sea tan barata, ¿no? O sea, las inversiones que hay que hacer son importantes, ¿no? Requieren de espacio, requieren infraestructuras, manos de obra preparadas, calificadas para este tipo de actividad que no es común, o sea, que es un obrero calificado para su realización, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista ambiental, esto ya lo tenemos nosotros más que claro. Hay un impacto sobre la ordenación del territorio. Estamos usando tecnologías que son agresivas con el medio ambiente. Estamos generando la contaminación de acuíferos, suelos y atmósfera y no se percibe interés, ¿no? Por la conservación de las especies. Nadie habla, cuando se habla de fracking, de la protección de la biodiversidad ni de los recursos naturales. De manera que
el fracking, entienden ahora por qué se ha prohibido en tantos países y porque hay una reticencia en general de la sociedad civil en contra de la técnica, básicamente por los problemas asociados con la salud pública y con el agotamiento del recurso agua. Uno de los ODS, bueno, pues más impactados dentro de la temática del fracking sería el ODS 6, el de la agua limpia para todos y el saneamiento adecuado. También podemos incluir aquí el ODS 7, la búsqueda de fuentes de energías no contaminantes, justamente por el origen de esta fuente de energía, que son los hidrocarburos no convencionales. Y el ODS 13, que como ustedes saben, tiene que ver con el control del clima, o sea, de las sustancias que pueden estar calentando el planeta y generando cambios climáticos. En el tema del agua, la huella hídrica es muy importante. Se estima, yo les pongo aquí ahora entre 8 y 15 millones. Antes les di otro número porque, como les digo, va a depender del tipo de roca y de la profundidad, ¿no? Entonces se estima entre 8 y 15 millones de litros de agua por pozo. No se perfora un solo pozo. Los emplazamientos de fracking implican la perforación simultánea de varios pozos a la vez. O sea que imagínense la cantidad de agua que es necesaria, ¿no? Y de esta agua que estamos inyectando con arena, o sea, agentes apuntalantes, y el cóctel químico de sustancias químicas, solamente retorna a la superficie entre el 20 y el 40%. O sea, estamos perdiendo de nuestra agua superficial que estamos tomando para el proceso el 60-80% del agua, que no se manda de nuevo al ciclo hidrológico, o sea, que se pierde en la profundidad. La que regresa a superficie regresa muy contaminada, regresa con todas esas sustancias químicas, con todos los hidrocarburos que están arrastrando y, bueno, como les dije antes, con radioactividad, metales pesados y altas cantidades de sal. Cuando esa agua llega a superficie, necesita, a juro, un tratamiento terciario muy caro para poderla poner en condiciones, si queremos hablar de economía circular, en condiciones de poderse usar nuevamente, de reutilizarse. Y hasta donde yo sé, eso no se hace. O sea, no he leído ninguno, no he tenido ninguna referencia en la cual se invierta todo el dinero que es necesario para un tratamiento terciario y para adecuar estas aguas de retorno para su reuso. Contaminación de las aguas como consecuencia de derrames y desbordes de las aguas de retorno que vienen altamente contaminadas por el cóctel utilizado, más lo que trae del subsuelo los metales pesados, o sea, contaminación hacia las aguas superficiales y hacia las aguas subterráneas por las filtraciones que hay en las tuberías, que ya está calculada así de origen de base en un 10% de pérdida. O sea, en principio ya las tuberías están filtrando en un 10%. ¿Eso qué significa? Que cualquier acuífero cercano, aguas profundas que se utilicen para consumo humano, pues van a estar contaminadas, ¿no? Algunas acciones que se proponen, pero todas nos parecen como que bastante difíciles inclusive de implementar, ¿no? Diseñar el marco legal regulador para las operaciones, implantar políticas que regulen los distintos impactos, definir planes de vigilancia ambiental, diseñar y cumplir planes de contingencia, evaluar la calidad del agua subterránea antes, durante y después del uso del procedimiento de fracking, optimizar y adecuar y controlar las plantas de tratamiento de aguas residuales, que como les digo son plantas que tienen que ser especiales. Lo que ustedes han visto son embalses o balsas para la recolección de estas aguas. Esas aguas se derraman, contaminan las aguas superficiales, contaminan el suelo, etc. Y bueno, la parte operacional que requiere el adiestramiento, la capacitación de todo el personal para el trabajo con esta técnica. De manera pues que hay una controversia muy importante con el tema del fracking en Colombia y en todo el mundo, y de permitirse hacerlo, son demasiadas las consideraciones técnicas y legales que se tienen que tomar en cuenta para que se haga con el menor daño posible al medio ambiente. Entonces, bueno, aquí hay algunas de las muchísimas referencias que han salido y siguen saliendo sobre esta técnica de extracción.
Y bueno, les traigo esta foto de un emplazamiento en Oklahoma, donde se ha extraído fracking de manera intensiva. Fíjense ustedes, cada puntito de eso es un emplazamiento de extracción y en cada plataforma de extracción se perforan varios pozos. Y todo eso ocurre simultáneamente, o sea que no tiene nada de raro que la tierra se mueva, ¿no? Entonces les agradezco mucho su atención y bueno, espero que esta charla les haya dado información técnica y suficientes datos como para hacer un análisis crítico y racional, ¿no?, sobre este tema y, bueno, en mi caso particular, tomar como una mejor opción, ¿no?, para la generación de la energía que nuestras sociedades demandan, pues migrar hacia formas más limpias para la obtención de la energía. Entonces, esto era lo que les quería comentar. Espero que no me haya extendido demasiado. Y bueno, quedo a las órdenes de ustedes si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. El tema bastante interesante, doctora Rosa. No sé, creo que vamos a abrir el espacio si existe alguna pregunta. Inclusive vimos unos comentarios en el chat. No sé si de pronto las personas que realizaron los comentarios quisieran hacer una pregunta o alguna aclaración. Sí, es que es un tema bastante apasionante y considerando el tipo de estudiantes que tenemos, de nuestros participantes en la charla, pues me imagino que ha llamado su atención y sobre todo, más que preguntas, porque yo creo que la mayoría de ustedes conocen bien este tema, es una reflexión, ¿no? O sea, ¿a dónde nos lleva un poco conocer esta información que está ampliamente divulgada? Yo lo que hice con mis estudiantes fue leer y escribir y revisar todas las referencias que se están generando sobre este tema para que tengamos una visión clara de lo que significa y de las consecuencias que tienen. Así es, sí, señora, muchas gracias. No sé si aquí en el auditorio alguien tiene alguna inquietud. De pronto yo sí quisiera plantear una pequeña pregunta y pues aprovechando de pronto su experiencia y la investigación que se ha hecho en el tema, resulta que tuve la experiencia justo con mis estudiantes de la especialización la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Cuento con uno de nuestros estudiantes que trabaja justo pues en proyectos de hidrocarburos y pues estábamos hablando y polemizando sobre el fracking y él nos comentaba que actualmente pues está, digamos que no es la metodología, obviamente pues como tú lo dices, el tema es muy apasionante, y termina siendo inclusive hasta tabú a nivel ambiental y demás, y pues termina siendo un tema que bastante polémico. Pero él nos comentaba que actualmente se están inclusive validando proyectos con metodologías peores que el fracking. Por ejemplo, que se están realizando unas investigaciones para poder hacer estas perforaciones vinculando no inyección de agua, sino inyección de aire y gas y con la quema del hidrocarburo, lo que como consecuencia generaría unas implosiones en el subsuelo y pues digamos que pues los técnicos salen a la defensa pues de que sería una metodología bastante viable, pero pues digamos que a nivel ambiental pues se generan o sea, es el solo hecho de pensar en este tipo de metodologías nos empiezan a generar como una serie de ideas en cuanto a los impactos que se pueden generar. Justo en esa clase pues hablábamos, por ejemplo, de consecuencias como las que se presentan en el fracking, como la situación de los pequeños microsismos que se pueden presentar en el área. Y pues si vamos a inyectar aire y si vamos a realizar quema interna, pues muchísimo más, ¿sí? Y también, digamos que situaciones como el problema como tal de la quema de los hidrocarburos, que pues nos generan unas emisiones
contaminantes importantes. Ya no solamente estaríamos hablando de gases de efecto invernadero, sino de la generación de una serie de contaminantes, inclusive contaminantes criterio en las áreas, pues que podrían aumentarnos la contaminación atmosférica. Entonces, pues digamos que la idea, o a lo que lleva mi pregunta es un poco más a, bueno, para mí era un tema nuevo, realmente, y pues me sorprendí muchísimo, porque pues viendo la solución al fracking, pues estamos encontrando una solución aún para mí, bajo mi concepto, de pronto un poquito más cuestionable a nivel ambiental. ¿Cuál podría ser como, teniendo en cuenta como este panorama, pues digamos que cuál podría ser como el equilibrio desde la explotación técnica y pues digamos que el manejo de estos impactos ambientales que se generan ya sea con el fracking o con las nuevas metodologías que se están planteando? Muy interesante su análisis, profe. Y realmente yo después de leer mucho y haber pensado mucho y analizado esto con todos mis estudiantes tesistas, yo realmente creo que digamos que el remedio que están buscando es peor que la enfermedad, ¿no? O sea, las técnicas para sustituir la fractura con agua es peor, o sea, es aún peor. Pero eso no quiere decir que el agua sea, como les dije ahorita, una buena solución. O sea, realmente, después de pensarlo mucho, yo creo que el fracking tiene que ser una técnica que se prohíba, ¿no? Que tenemos que buscar alternativas diferentes a los hidrocarburos, que ya estamos realmente bien informados y bien, tenemos bien claras desde el punto de vista científico todas las consecuencias del uso de hidrocarburos de recursos naturales no renovables como causantes de grandes daños al ambiente. Pero es que no es solamente a los ecosistemas, es a la salud de las personas. Usted misma lo dijo con respecto a los contaminantes atmosféricos, también a los contaminantes que van al agua, también a la afectación de los suelos, al cambio en el patrón en el uso de la tierra. O sea, todos estos impactos son demasiado graves como para que pensemos en otras alternativas, ¿no? Es evidente que, bueno, la población mundial cada vez crece más, ¿no? Y cada vez tenemos demandas más importantes de energía. O sea, a la hora del té vamos a tener que usar prácticamente todas las fuentes de energía que tengamos a mano, incluyendo la nuclear, porque vamos a tener que satisfacer las demandas de una población creciente. El asunto es que lo hagamos, que busquemos la manera de hacerlo de la manera más racional posible. Y el fracking implica la ruptura de la roca madre, implica la ruptura de la estructura del suelo a profundidad. Entonces, yo en mi caso particular no veo en el fracking mucha salida, ¿no? Esto, por supuesto, me trae siempre muchas discusiones polémicas empezando por mi hijo, que es ingeniero de Ecopetrol, pero realmente creo que podríamos pensar en otras opciones, ¿no? Así es, muchas gracias. Creo que le voy a dar la palabra a Dylan Camilo, que se encuentra levantando la manita. Puedes activar tu micrófono si tienes alguna pregunta. Buenas noches. Sí, señora, mi pregunta va exactamente, bueno, desconozco un poco el tema. Estamos hablando de que la mayoría de proyectos de fracking están propuestos por el Estado, por leyes estatales, pero están practicados por privados. Mi pregunta es, ¿para este tipo de proyectos se tienen en cuenta algún tipo de estudio para el otorgamiento de las licencias y cuáles son los ítems que se tienen en cuenta precisamente para realizar ese estudio y otorgar ese tipo de licencias y permisos para darle vía a este tipo de proyectos? Gracias. Buena pregunta, Dila, muchas gracias. Gracias a ti, hijo. El Ministerio del Ambiente tiene una unidad especial que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. O sea, cualquier proyecto de desarrollo, ¿no? Tiene que obtener una licencia para su ejecución. En general, la primera actividad que hacen cualquier desarrollador de cualquier proyecto, incluyendo el fracking, son estudios de impacto ambiental, que ustedes conocen muy bien. Es el análisis del impacto que un determinado proyecto va a tener sobre el ambiente. O sea, el estudio de impacto ambiental se hace previo a la ejecución del proyecto. Y así tiene que pasar inclusive con proyectos del Estado, o sea, estatales. Y la instancia encargada de hacer cumplir
las sugerencias o las propuestas de los estudios de impacto ambiental, porque los estudios de impacto ambiental se hacen para generar un montón de propuestas que permitan que el impacto de ese proyecto sea el mínimo posible. Inclusive la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales puede prohibirlo, ¿no? Puede decir, no se puede hacer, o se puede hacer bajo estas condiciones, que son condiciones bastante serias, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo minero de la actividad de la extracción de aurífera, por ejemplo, de oro, requiere ciertas especificaciones en el manejo del suelo para poder otorgarse la licencia para la ejecución del proyecto. ¿Ves? Entonces, lo que sorprendió mucho fue que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales otorgó un permiso, ¿no? Hace poquito, miren, creo que son 3 semanas, para que después que estaba este tema del fracking estaba calladito en Colombia. Hace 3 semanas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio el permiso para que se realizaran pruebas piloto, y las pruebas es para ver el impacto que puede tener el desarrollo del fracking en el área de Puerto Wilches, pero ya ahí hay una afectación, ¿no? Las pruebas piloto tampoco ni siquiera estaba muy claro que se podían hacer, pero se solicitó que se hicieran y la autoridad dio la licencia, dio el permiso. Inmediatamente ese permiso fue impugnado, fue la misma comunidad, creo que levantó una tutela. Yo realmente ahorita no sé cuál fue la figura legal que ellos utilizaron, y se prohibió la realización de la prueba piloto. O sea, sí lleva un conjunto de pasos, ¿no? Para que se otorgue un permiso para la realización de cualquier proyecto de desarrollo, incluyendo el fracking. Muchas gracias, Dylan. Espero haber contestado a tu pregunta. Muchas gracias. Sí, es un tema apasionante realmente. Así es. Bueno, doctora, veo que no hay más inquietudes, no nos resta más que agradecerle por tan importante charla, por ayudarnos a profundizar un poquito más en este tema y pues obviamente a continuar con adquiriendo bajo conocimiento pues posiciones críticas importantes para la toma de decisiones como ingenieros ambientales que nos estamos formando, ¿no? Le agradecemos muchísimo su participación, su colaboración y esperamos que no sea la última vez que nos veamos en estos escenarios. Como no, siempre a la orden. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. A todos que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Les agradecemos que confirmen por favor su registro de asistencia en el link que se les envió por el chat. Muchas gracias.